Hola, buenas tardes. Con otra charla de la Casa del Yoga. Y hoy vamos a charlar con Cecilia Chumilo, que ella es psicóloga, consteladora, entre otras cosas, entre otras varias cosas. Y también está haciendo una obra muy importante a través de Facebook, que ya ahora les vamos a comentar. Solo queda etiquetarla a Cecilia, a ver si podemos establecer contacto. Hola Bueno, Cecilia, ¿cómo estás? ¿qué tal Alejandro? Bien, bien, invitación. Bueno, para mí es un honor tenerte acá. Esta es una serie de charlas que hacemos desde la Casa del Yoga Junín. Y bueno, yo hacía tiempo que tenía ganas de charlar contigo, eh, que nos cuentes un poquito, primero de vos y después si vos querés entramos ya en lleno de lo que son las constelaciones. Eh, Quizás hay mucha gente que por ahí es como que está intrigada, ¿no? Que ha sentido hablar de qué son las constelaciones, pero quizá que cree que son cosas así con las estrellas. eh, pero bueno, Las constelaciones de las estrellas sí existen, pero esto es constelación. este es otro tipo Está de bien, constelación. Bueno, claro. eh, voy a empezar con una pregunta fácil. A ver. Eh, ¿Quién es Cecilia Chumilio? Uh, ¿Cómo yo me defino a mí misma o qué digo de mí misma? Bueno, Claro, Cecilia Chumilo tiene 67 años, soy de Junín. eh, Y bueno, soy madre de 5 hijos, en realidad de 8, pero bueno, hubo 3 que no vivieron antes de ujú, nacer y uno que murió en un accidente el año pasado, va a ser un año ahora en agosto. Así y 4 nietos por ahora. Siempre fui desde chica una persona atenta a las necesidades de los demás. Y cuando terminé el secundario, me fui a estudiar psicología, hice la carrera en Buenos Aires, en la Universidad del Salvador, y de ahí en más, bueno, me casé, tuve los hijos, tuve una familia, la tengo en realidad. Estuve con mi esposo durante 23 años, después nos separamos como pareja, pero seguimos vinculados como padres, gracias a Dios. Y bueno, aún con los hijos nunca trabajé a nivel demasiado institucional, solo unos años en un colegio y dando clases en un instituto terciario, pero bueno, ya cuando nació la tercera de los hijos, ya me quedé solamente con actividad como psicóloga en forma particular y siempre me gustó la actividad grupal. Y lo que sí estuve continuamente en un proceso de crecimiento y de búsqueda hasta el día de hoy. Así que, bueno, agradezco a la vida poder haber hecho las dos cosas, haber vivido con la familia y haber desarrollado mi actividad laboral, que para mí es una actividad laboral, pero es un servicio. El alma de las personas, su corazón, lo que les pasa, es algo que me interesa profundamente. Y bueno, ¿qué más? Hice de todo. Eh, eh, Tuve la suerte de viajar prontamente porque mi esposo es español, entonces ya desde los 27 años tuve el enriquecimiento que significa
viajar y conocer cosas que son diferentes a lo que uno vive acá. Y bueno, y también en cuanto a la psicología en particular, tuve la suerte de conocer a Viktor Frankl en la época de la facultad, que me abrió una visión de la psicoterapia muchísimo más espiritual que la visión psicoanalítica. Y de ahí en más, bueno, la Gestalt, la psicología transpersonal, el yoga, ¿qué más? La inteligencia emocional, los grupos trabajando con esto, con inteligencia emocional. Pude viajar a Perú, que fue un viaje interesantísimo porque lo conocí a Antón Ponce de León, un maestro andino con toda la sabiduría andina tan rica. Y también viajé a la India, hice retiros en la India de sonido, de Drupal. Así que bueno, tengo un espectro bastante amplio de estudio y de experiencias de vida. Y la de ser madre y abuela, que bueno, la última etapa es la de profundización en las constelaciones familiares, que empecé hace 4 años y ahora estoy de lleno con las constelaciones. Bueno, bueno, gracias en principio por abrirte, por contar tu experiencia de vida. Quiero volver un poquito a la Cecilia de cuando se fue a estudiar psicología. ¿Te acordás de esa época? ¿Cuáles eran tus ideales? ¿Cuál era tu forma de ver el mundo en esa época? Yo siempre tuve una mirada amplia y bastante positiva, a pesar de que yo estuve en la universidad en la época de en la época de la revolución, de la dictadura militar, por lo tanto experimenté los secuestros de compañeros, en esa época daba catequesis, cuando murieron los 3 sacerdotes palotinos, yo estaba trabajando en el colegio de los pasionistas, que es también una comunidad irlandesa, donde después se sospechó que en realidad lo estaban buscando a los pasionistas y no a los palotinos. Pero bueno, yo siempre desde la catequesis, no desde la actividad política. Y bueno, trabajaba yo cuando estudiaba, trabajaba en un colegio como profesora de catequesis. Y fue muy interesante porque si me hubiera quedado en Junín quizás no hubiera aprendido y experimentado muchas cosas que viví cuando estaba en la universidad. Bueno, la verdad que es muy interesante y también te quiero preguntar digamos como para comentarlo y que yo sé que hay mucha gente que lo está viendo y que te sigue por Facebook todos los días, pero bueno, quizás para otros no y está bueno por ahí remarcarlo porque realmente te quiero felicitar porque desde que empezó el confinamiento, todos los días a las 6 de la tarde te conectás a Facebook y bueno, estás haciendo un trabajo maravilloso hablando de tu sabiduría, de tu humildad, de tu conocimiento y realmente estás haciendo un bien general, un bien realmente mandando tu mensaje todos los días y ya van como más de 120 vivos por Facebook. Así que en principio, bueno, gracias y me gustaría que nos cuentes cómo surgió esto y cómo te sentís vos haciendo esta actividad. Y justo surgió que yo había estado 3 meses en España
con una de las hijas y su familia. Tuve un accidente en el pie y me tuve que quedar más tiempo de lo que pensaba. Y cuando vine el 21 de febrero, y a las 2 semanas prácticamente empezó el confinamiento. Y yo estaba muy involucrada con las constelaciones familiares. Justamente tuve tiempo de estar en el mes de marzo con Brigitte Campetier de Ribes en Córdoba. Y allí, en uno de los últimos ejercicios que hacemos de 2 en 2 o de 3 en 3, con la misión, yo y mi misión representada por otra persona, ¿no? Y la otra persona sintió que mi misión era enorme. Dijo, tu misión es enorme. Yo en ese momento dije, bueno, a ver. Pero cuando vine acá, por haber estado justamente en contacto con gente europea, llegamos justo, yo llegué de vuelta a Junín el día que el gobierno decretó el confinamiento. Igual mis hijos me dijeron, mamá, estuviste con gente española, te tenés que quedar adentro. Bueno, agaché la cabeza y dije, me voy a quedar adentro. Empecé a estar más tiempo agilizándome con la tecnología, y el 27 de marzo dije, bueno, voy a hacer una constelación del coronavirus para abrir a la vivencia de lo que significan las constelaciones. Muy convencida de que las constelaciones son para mí una expansión en cuanto al efecto sobre la vida de las personas, mucho más poderoso que la terapia clásica, a pesar de haber trabajado 40 años con la psicoterapia individual, con la inteligencia emocional, las regresiones, el budismo, que no lo nombré, pero también hice retiros budistas y aprendí la expansión de conciencia que tiene el budismo con respecto a la filosofía occidental. Entonces, me di cuenta, bueno, estamos en una situación mundial. Yo venía de España, donde el tema del coronavirus ya estaba en la tele mucho antes que acá. Y hicimos en Córdoba una constelación del coronavirus, 200 y pico de personas que estábamos en ese encuentro con Brigitte. Dije, voy a hacer una constelación en Facebook. Y bueno, así empecé. Un desastre la tecnología, porque el teléfono lo ponía para abajo, lo ponía para el otro lado, que eso creo que, bueno, no lo borramos, y así lo pusimos en uno de los primeros videos que ahora están en YouTube. Porque bueno, el primer día me quedaron cosas sin terminar de decir, digo, bueno, mañana sigo. Seguí 2 días, seguí 3 días, seguí 4, y después, claro, me fue motivando a mí, porque iba hablando de un tema y se encadenaba con otro, y las personas me contaban y me decían, no, bueno, tengo un nudo en el estómago. Entonces yo decía, bueno, voy a contestar lo que significa un nudo en el estómago. Entonces al día siguiente hablaba del nudo en el estómago para contestarle a esa persona, y de paso ampliación de biodecodificación, qué diferencia hay con constelaciones. Entonces así fue, y así llegué hasta hoy. Muy, muy entusiasmada, bueno, porque cada vez, al principio eran 60, 70, 80, después fueron 100, y después algunas personas, algunas me comentaban y me decían, no puedo todos los días porque los temas son muy fuertes y me tengo que recuperar, y entonces te escucho día por medio. Pero así fueron entrando cada vez más, cada vez más, cada vez más, y ahora no sé, veo que el vivo tiene 500 repeticiones o más, claro. Y entonces dije, bueno, aquí estoy.
Aquí sembrando, está. es como, digo, uno tira una semilla y si prende, enhorabuena. Y si no, Bueno, también enhorabuena. gracias, gracias porque yo te conocí por el Facebook. Así que había oído hablar de vos, pero no te conocía personalmente. Y sabes que me parecería por ahí quizás, si a vos te parece, explicar un poquito qué son las constelaciones para el que lo está viendo, ¿no es cierto? Y dice, ¿de qué están hablando estas dos personas que hablan de constelaciones? Por ahí estaría bueno brevemente explicar si a vos te parece. ¿Cómo no? No sé cuánto de breve se puede, pero bueno, básicamente es interesante saber que la psicología sistémica es anterior a las constelaciones. ¿Qué es la psicología sistémica? La psicología sistémica es la que aborda lo que le está pasando a una persona, no solo como algo propio de la persona individual, sino como emergente de un sistema, en principio que es padre, madre, hermanos. Familiar, claro. Eh, la terapia familiar, que acá en Argentina empezó con Díaz Usandivaras, por ejemplo, eh, eh, las terapias de pareja, pero bueno, Hellinger, que es el que con la modalidad de las constelaciones familiares, le agrega una serie de aspectos teóricos a la concepción de que no es solo papá, mamá e hijos, sino los abuelos, los bisabuelos, los tartarabuelos y así sucesivamente, tienen presencia, aunque estén muertos, lo que nos pasa a los vivos. Es decir, Bueno, y sí, perdón, sí, disculpa. es decir que las cosas que han quedado pendientes en el pasado, en el sentido de que las personas han muerto trágicamente, que han muerto por crímenes o por violencia eh, o porque no les han permitido nacer, por ejemplo, todas esas energías de las personas que han quedado pendientes en forma negativa, como daños, como perjuicios, y también en forma positiva, eh, están activas en sus descendientes. Entonces, cuando está bueno lo que está activo en nosotros, decimos, y esta nena que el abuelo toca el piano desde los 4 años, es una maravilla, como Mozart, por ejemplo, que bueno, era muy pequeño y sin embargo es algo, un talento que lo heredó de sus Claro, ancestros. Todos decimos, qué felicidad, lo aplaudimos. Pero cuando son cuestiones trágicas, entonces ahí vale la pena mirar porque las adicciones a las drogas o al alcohol o al sexo, las problemáticas de pareja, los dificultades en el trabajo, las depresiones, la fobia, la ansiedad, la obesidad, la anorexia, la bulimia, es decir, todo lo que pueda no hacer feliz a la persona y estar encuadrado en la psiquiatría o en la psicología como una neurosis, una psicosis, una psicopatía, un trastorno del desarrollo, de lo que sea, todas esas cosas, absolutamente todas, tienen intrincaciones, según la palabra de Hellinger, con el pasado. Entonces, la herramienta es mirar lo que ocurrió con amor, honrar y así sobreviene como resultado la liberación.
Pero fíjate, las palabras claves son amor, respeto, honra y humildad. Bueno, qué palabras, ¿no? Y qué peso tiene esa palabra, y quizás a veces como estuvieran tan fuera de moda, no sé, pero uno habla del amor y Hellinger hablaba, ¿no? O Brigitte también, de la fuerza del amor. Tal cual. ¿Qué es para vos la fuerza del amor? Las fuerzas del amor son 4, dice Hellinger. O sea, hay realidades que se dan, no son explicaciones filosóficas, no son suposiciones, no son hipótesis científicas, son realidades. Por ejemplo, la fuerza de gravedad. ¿Qué es la fuerza de gravedad? Es una realidad. Es que la Tierra, y por eso no flotamos. Eso es un hecho. Entonces, las relaciones, en los sistemas, en la organización de la vida, que son como la ley de gravedad. Y por eso Hellinger las llama las fuerzas del amor. O sea, que cada uno de nosotros no es dueño de su vida, es responsable de la vida que recibió como regalo. Qué distinto. Las consecuencias que trae esta visión es la visión de la realidad. Yo no elegí vivir. A mí me regalaron la vida mi mamá y mi papá. Entonces, una de las herramientas de las constelaciones es ayudar a las personas a tomar la vida que recibieron como un don de papá y mamá biológicos. Eso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque ningún padre, ninguna madre somos perfectos. Ninguno. Entonces, todos dejamos huellas emocionales en nuestros hijos. Éramos inseguros, porque éramos demasiado jóvenes, porque teníamos a su vez cosas de atrás, porque les metimos miedo, porque los retamos demasiado, porque los sobreprotegimos, porque se murió un hermanito, porque justo murió el abuelo cuando la mamá estaba embarazada. Todas esas circunstancias emocionales hacen que a lo largo de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento, tengamos abollones en nuestra construcción de la personalidad, que nos hacen rechazar o estar enojados o tener exigencias o reproches a nuestros padres. Y eso es una manera de decirle no a nuestra propia vida. Porque ese papá es el espermatozoide que me dio origen. Esa mamá es el óvulo que me dio origen. Entonces, la fuerza del asentimiento a la vida que recibí es una toma de conciencia que implica dejar de lado las emociones que me pueden haber hecho enojar, reprochar, demandar, exigir, estar desconforme o haber padecido agresividad o violencia, por ejemplo, de parte de una madre o de un padre. Entonces, es coherente tomar cierta distancia de esa madre y ese padre. Entonces, el proceso es, lo tomo, agradezco que soy su hijo, porque está dentro de mí el ADN de papá, el ADN de mamá, lo que tiene de heredado de su sistema,
lo tomo, asiento, digo, sí, es un amor espiritual, no es un amor romántico ni emocional, es una posición existencial, y después me distancio, si es imposible el vínculo. Porque es violento, porque está loco, porque es un psicópata, porque es delincuente, porque... Me distancio. Me puedo distanciar físicamente de ese papá o de esa mamá, pero lo tomo o humildemente como mi madre y mi padre. Esa es la principal de las fuerzas del amor. A partir de esa se ordenan las otras. Muy interesante, Cecilia. ¿Cuánto hay de nosotros, de nuestra vida, y cuánto hay de heredado? Tú que me estás hablando del ADN, y yo me acuerdo bueno, que ahora el ADN es proteína más energía, ¿no? Y toda esa información que recibimos cuando nacemos, y cuán condicionado y cuán complejo es todo, ¿no? Gracias De por todo la eso que pregunta. recibimos y Gracias por la cómo nos vamos pregunta. desarrollando. El ADN es solo el 2% es el ADN de las proteínas. El otro 98% es energía, por lo tanto es información. Entonces, una criatura sabe que está dentro de un útero, que antes de él se murió un bebé, un hermanito. Lo sabe, lo tiene en su información, aunque esté nada más que a nivel inconsciente, digamos. Claro. Haya sido natural por un accidente o haya sido voluntario, no importa. La criatura sabe, tiene la energía de esa otra. Entonces, esto quiere decir que cuando le pasen ciertas cosas, los padres que conocen ese dato, porque la madre sabe que estuvo embarazada antes, puede utilizar la herramienta de la constelación para darle un lugar a ese hijo que no nació, y eso es energético, absolutamente energético, y va a liberar a ese bebé, a ese otro bebé que está viniendo, de la carga que le puede significar estar vivo cuando el otro se murió. Eso se ve a veces en personas grandes, adultas, con depresión, que vienen a la consulta y que han tenido un hermano gemelo y No lo saben. nunca supieron que habían tenido un hermano gemelo, pero viven la vida pidiéndole permiso a un pie para mover el otro, no saben por qué, y no pueden salir de ese agobio, de esa situación de falta de fuerza para tomar la vida, pero su inconsciente sí sabe que hay un hermano que no vivió. Entonces, sacar eso a luz con amor, con respeto, con humildad y honrando humildemente el destino del otro. ¿Por qué? Porque no es responsabilidad del que está vivo que el otro se haya muerto. Claro. Y muchas veces tampoco lo es de los padres, porque es un embarazo que no prospera por sí mismo. Y si es de los padres, aún así, esos padres tienen intrincaciones con el pasado por las cuales toman la decisión que toman. Cecilia, esto me trae a cuenta de preguntarte también por el tema de la jerarquía en la familia, que Hellinger también lo habla mucho, ¿no? El tema de las jerarquías en cuanto a si un hijo mayor ocupa el lugar de hijo mayor y el hijo menor de hijo menor, que a veces como que está intrincado esto, y también hay como ciertas problemáticas que hacen que la familia sea disfuncional, quizás.
No solo entre los hermanos por supuesto. A veces los hermanos más chicos, por ejemplo, cuando hay un hijo discapacitado, un hermano no se permite ser más feliz que su hermano. O cuando muere alguno tempranamente, como es el caso de nuestra familia, por ejemplo, que murió en un accidente. Al principio los estaban desolados. Y bueno, la tarea fue espiritualmente y telepáticamente colaborar, yo como madre, dolida por la pérdida de un hijo, pero también asintiendo. Porque ese hijo, sin que nos hubiéramos enterado, dado cuenta, tenía una intrincación con el pasado, sistémico. En el sistema familiar anterior había guerra, había tíos muertos en la guerra. Entonces, ahí hay una intrincación inconsciente que él partió antes, en conexión con esas situaciones que habían quedado pendientes del pasado. Y bueno, la tarea es entonces que los hermanos puedan decir asiento al destino. Claro. Él está muerto, y honrarlo, claro. Nosotros estamos vivos. Claro. Él necesita que nosotros estemos vivos. Los muertos necesitan que los vivos vivamos. Y en las constelaciones lo vemos, cuando se despeja esa intrincación y la persona viva toma conciencia y se da permiso para estar vivo y vivir, es maravilloso como se reacomoda todo y después los muertos pueden descansar en paz. Bueno, gracias por eso que contás. La verdad que, quiero felicitarte también. ¿Y qué le dirías a una persona que quizás hoy está pasando por un momento muy doloroso, de cómo abordar la vida, cómo abordar este momento? Nada ocurre porque sí. Este momento de pandemia es un sacudón del universo. Es una sacudida de las fuerzas del amor. Las fuerzas del amor, como la ley de gravedad, si no es respetada, se produce un desorden. Cuando no respetamos la jerarquía, cuando no respetamos el orden, cuando no respetamos la naturaleza, los humanos, cuando no respetamos a los otros, hay grupos de poder, hay excluidos, en la humanidad hay grandes grupos de excluidos. En el sistema familiar vemos que cuando uno es excluido en el sentido de que muere y no tiene un lugar, no es mirado con amor. Por ejemplo, cuando alguien muere y no se lo termina nunca de despedir, no se lo deja descansar en paz. Es una falta de respeto al destino de esa persona. Esa persona necesita descansar en paz. Necesita que lo dejemos, no que estemos ahí tironeando todo el tiempo. Entonces, en la humanidad hay grandes grupos de excluidos. Los que migran, por ejemplo, ahora de África para Europa y que están limosneando un lugar, son grandes excluidos de los mismos grupos humanos. Entonces la pandemia es la señal en el universo de que no estamos respetando las fuerzas del amor. Entonces algunos van a morir. ¿Por qué? Porque hay otra ley, que es la fuerza del equilibrio entre dar y recibir. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre el dar y recibir, tanto sea dar y recibir amor, como dar y recibir un daño.
Por ejemplo, un desequilibrio del dar y recibir amor es una madre sobreprotectora que necesita que su hijo no se haga adulto nunca para tenerlo con ella. Eso es un desequilibrio del amor. Claro. Estás todo el Te doy, tiempo te doy, dando te para... doy y no te dejo que te vayas. Siempre me necesitas a mí como cuando eras chiquito para que te ate los cordones. Entonces es un falso amor. Ahí hay un desequilibrio entre el dar y recibir que parece que fuera un gran amor. Y cuando hay daño, como por ejemplo matar, como por ejemplo impedir la vida, como por ejemplo lo que sea, las plantas también. O sea, desmontar un bosque para sembrar soja es un atentado contra la vida tal como el universo la creó. O sea, las fuerzas del amor no rigen solamente para los seres humanos, sí rigen para los seres humanos, el sistema animal, el sistema vegetal y la tierra. Entonces, como si no respetamos, porque nos consideramos dueños que podemos hacer lo que queremos con todo, que no respeto la jerarquía entre los seres humanos, pero tampoco la jerarquía de los sistemas, porque todo eso es un desequilibrio, se ha hecho más daño, entonces ahora hay que pagar el daño ese. La humanidad tiene que pagar ese daño. Y eso es la pandemia. Bueno, qué fuerte, ¿no? La verdad que se me Entonces, venía a la cuando mente perdón, se me venía a la mente lo de África, lo del año pasado, de los incendios del Amazonas. Tú hablas de dar y recibir también. Me gustaría que, ya que hablas de estos temas de grandes grupos de poder y del dinero también, que es lo que nos mueve hoy, eh, que es un gran intercambio, es el intercambio por el cual nos estamos manejando hoy. Entonces eso el también tiene que estar dinero en equilibrio. el dinero es una energía para el intercambio. Surgió porque el trueque ya no era suficiente. Era muy complicado porque yo podía necesitar algo diferente a leche de vaca y lo que podía cambiar era huevos, bueno, por decirlo, ¿no? Entonces surgió el dinero. Pero el dinero es una energía que es el fruto del trabajo. Y la necesidad de tomar más de lo que necesitamos para vivir es una evidencia de que esa persona no ha tomado a sus padres. No ha tomado bien a su madre, no le ha dicho sí, tomo la vida que me diste. Y entonces necesita compensar ese vacío con dinero, con cosas materiales o con poder. Ahora, entonces la salud, por eso Hellinger dice, ¿cómo se resuelven los problemas políticos? En las familias. Porque todo lo que pasa en la política proviene de las familias. Todos los políticos Todo tienen lo que familia. pasa en las grandes empresas, en las grandes instituciones, en los grandes grupos religiosos, todo proviene de las familias. Entonces, como todos los grandes, todos los adultos hemos sido niños, como con esta ley del dar y recibir, si hemos experimentado que nuestros padres eran obreros y fueron usados por los dueños de la fábrica, como ocurrió en la edad industrial, él fue un niño que vio a sus padres sufrir. Entonces, arma una filosofía, una ideología de que
la solución es la revolución del proletariado, o sea, es la venganza de los de abajo. Esa es la dinámica de la revancha, la venganza de la víctima. Toda víctima experimenta un deseo de revancha. ¿Por qué? Porque si vos me pegás y yo no me puedo defender, me quedo con la sangre en el ojo, como dice el refrán. Te voy a querer vengar algún día. Se va la segunda. Se va la segunda. Estábamos con... Yo creo que con la energía del dinero y los poderes, algo pasó que el campo mórfico hizo que se cortara la transmisión. Si querés, cerrá un poquito lo que venías diciendo, si te acordás. Esta cosa si querés, que venías hablando de Marx y de la cosa que uno hereda, de las injusticias que después claro, la venganza. Esto es muy importante porque, a ver, cuando hablamos de estas cosas, lo que se suele despertar en nosotros es esto de mirarlo de afuera y decir, yo no tengo nada que ver con eso, porque yo no soy corrupto. Y lo miramos como espectadores y que qué barbaridad. Y entonces entramos en la postura de la mala conciencia. Nosotros estamos en la buena conciencia y los demás, viste, qué desastre, qué horror, qué hijos de... Y esa es una actitud energética que profundiza la posición de los otros. ¿Por qué? Porque todo aquel que necesita más poder, mejor dicho, que se apropia de más de lo que necesita, está compensando un vacío. Y ese vacío se le instaló en su infancia. Siempre, absolutamente siempre. Siempre. Y es un vacío, un trauma de la infancia que no pudo gestionar porque el niño no puede. No tiene la madurez en su cerebro y en su corazón como para llorar, como para despedirse, como para vivir sin este que falta, este otro que hizo esto, este otro que hizo otro. Imita. Durar la imitación del resentimiento, la imitación de la necesidad de venganza, la imitación del odio sectorial. Y esto, a su vez, Cecilia... Y eso, entonces, cuando nosotros miramos, si queremos sembrar una semilla diferente, los que podemos darnos cuenta de que esta dinámica está en contra de las fuerzas del amor, tenemos que ser muy, pero muy, muy delicados, para no caer en ponernos del otro lado a criticar y condenar. Nos tenemos que poner en el medio del sube y baja, en el adulto. Abrir el corazón, abrir nuestra alma y entrar en ese plano de lo más grande, de las fuerzas del amor, y activar la energía del amor, mirando debajo de esa persona el alma. Y poder decir a trans, entre tu alma y mi alma no hay distancia, solo luz, solo calma.
pongo a un presidente de Estados Unidos porque es más fácil que poner personajes de nuestra propia historia, de nuestra propia época. Pero el otro día lo comenté en un vivo, como Hellinger trabajando con una familia cuyo hijo estaba en la droga y cuyo de lo militar, hizo que su madre, la madre de estos dos hijos, honre al abuelo que había sido nacionalsocialista, había matado gente en la época de Hitler. Entonces Hellinger hizo que lo honre y que lo tome en su corazón a ese abuelo asesino, a todas sus víctimas y al Führer también. Entonces nos parece más fácil porque es la historia de otros, de los alemanes. No nos mueve tanto las vísceras, pero las cosas que nos tocan a nosotros nos despiertan la ira intestinal, la ira del hígado, la ira de las vísceras, y entonces, ¡ah, justicia! Tiene que haber justicia, desde la rabia. Esa energía hace que el del otro lado tenga que aumentar la suya. En cambio, el alma en el medio abre el corazón, dice, está lleno de odio, de venganza, de vacío. Necesita ser amado, necesita ser honrado, necesita ser respetado, necesita ser mirado como lo mira el vacío creador, el espíritu. Y nosotros, los consteladores, solamente logramos un efecto sanador en las personas que constelan con nosotros cuando hemos tomado a nuestros padres. Cuando hemos tomado a nuestros padres incondicionalmente, haya pasado lo que haya pasado, cuando hemos podido sentir al dolor del aparente sinsentido de la muerte de mi hijo, estamos en condiciones de mirar el alma de cualquiera que esté frente a nosotros y colaborar con los consultantes para que puedan abrir desde su alma la conexión con el alma de cualquier ser humano que tenga enfrente, haya hecho lo que haya hecho. Eso es lo que Hellinger llama la pertenencia al todo. Todos pertenecemos. Eso no quiere decir que no exista la justicia. Claro, eso te iba a decir. Justicia, porque la justicia, bien orientada, es la oportunidad para que esa persona deje de seguir haciendo daño. Lo que pasa es que estamos un poco lejos de que la justicia sea así. Que sea una oportunidad para que el alma de esa persona se conecte con su vacío para poder abrirse a algo más grande. Pero ese es el broche de oro de las constelaciones. Entre tu alma y mi alma no hay distancia, solo luz, solo calma. Bueno, que ese lema sea, ¿no? Conectarse con el otro, poder ver al otro, entender que el otro tiene una historia, que el otro también está dentro de un campo mórfico que es guiado por diferentes ideales, diferentes razones, y se me ocurre que
que lo más revolucionario que podemos hacer en este mundo es traer hijos felices, ¿no? Sería como nuestro aporte a la humanidad. Sí, y estar siempre atentos al niño que tenemos adentro, que es el que nos empuja a imitar a los grandes de nuestra infancia, imitar a los campos en los cuales fuimos educados, donde esto está bien, esto está mal, y entonces lo que está mal hay que excluirlo. Estar muy atentos a eso es una tentación permanente, es la más fácil de todas. Y estar tranquilos en casa, mirando la tele, diciendo, mirá vos, pero fíjate vos. Y todas las palabras que se suelen usar en esas situaciones, ¿no? Es una tentación. Por lo tanto, esto de las fuerzas del amor es para todos. Porque los niños que tenemos adentro tienden a quedarse imitando y juzgando y criticando como lo hacían los grandes de nuestra infancia, y separando y dividiendo. Y juzgando, ¿no? Interpretando, Claro, juzgando. claro. Cecilia, bueno, la verdad que un disfrute total la charla contigo, a pesar de esta segunda vuelta, estuvo bueno Sí. para descansar un poquito. La próxima tiene que ser con una tecnología que no sea como el teléfono que se va a interrumpir. Claro, bueno. Y también estaría bueno que poder volver a los talleres presenciales, volver a costelar en grupo, que la verdad que es muy sanador. Bueno, nada, yo la verdad que te quiero agradecer profundamente por esta charla, por acceder a la entrevista, por tu disponibilidad. Y no sé, se me ocurre si querés decir algo para finalizar la charla, eh, que tenga que ver con este mensaje de, de- de paz de establecer un vínculo. Entre tu alma y mi alma no hay No hay distancia, distancia. no hay distancia. Entre tu alma y mi alma, solo luz, solo calma. Bien, las presenciales las vamos a hacer en cuanto se abra la cuarentena. De momento, yo estoy dando el martes una formación por Zoom desde las 19:30 hasta las 22. El martes va a ser sobre los hijos con dificultades. Y el otro martes también, 19:30 a 22, sobre la pareja, desde el punto de vista de las fuerzas del amor. Para pedir información sobre mis actividades como consteladora, pueden escribir un mail, por favor, un mail, porque yo tengo una página Constela Junín en Facebook y muchos me escriben a Constela Junín, pero todavía no aprendí el sistema automático de respuesta. Bueno, aprendí mucho en esta cuarentena, pero todavía me falta. Bueno, vamos de a Entonces, poquito. lo que sí está ya en marcha es que si ustedes escriben un mail a constelajunina@gmail.com, quedan agendados en nuestro, ¿cómo se diría? En el chat. En nuestra lista Claro. y en nuestra agenda, y entonces cada vez que haya una actividad la vamos a informar por mail. Por mail, ni por Facebook, bueno, por Facebook lo haré igual,
pero lo personal, porque ya no puedo por WhatsApp, no puedo por mensaje privado Messenger, entonces hemos habilitado el mail. Todo con minúscula, @gmail.com. Escriben un mail ahí y ya quedan agendados y recibirán información. Bueno, me encantó la charla. Yo, sabés que cuando empiezo me entusiasmo, para mí es la misión, tal cual como me dijo mi compañera con la cual hizo el ejercicio, tu misión es muy grande, y sí, la verdad es que la pandemia me dio la oportunidad de esta expansión a través de las redes, que hace que sea gente de distintos países, de Perú, de Chile, de Brasil, de España, que se están conectando. Y eso quiere decir que todavía tengo una misión para cumplir en lo que me queda de vida. Para rato, por favor. La verdad que muchas gracias, Cecilia. Gracias a vos. La verdad que te apoyo en todo lo que sea con tu misión, porque yo sé que lo haces desde el corazón, y realmente salir todos los días, hablar, es de una fortaleza tremenda y un amor hacia el otro increíble. Así que bueno, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Bueno, nos vemos y queda publicado la entrevista, ¿eh? Así que quizás en algún momento haremos otra también, porque tenemos un montón de cosas que hablar, así que gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Y lamento esto de la llamada. La próxima voy a experimentar con la compu o con la tablet para evitar lo de la interrupción telefónica. Todo bien, está todo bien. Así que gracias. Bueno, gracias.